Desde el primer segundo quiero abrirles mi corazón, porque lo que voy a contarles no es una simple anécdota ni una historia cualquiera. Es el relato de una herida que todavía me arde en el alma. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es que soy una anciana que amó profundamente a un hombre que ya no está conmigo. Y quizás ustedes, que están viendo este video, también han perdido a alguien que marcó sus vidas. Les pido algo. Antes de seguir, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero sentirlos cerquita. Quiero saber desde dónde llega hasta mí este pedacito de compañía en medio de mi soledad. Mi esposo fue el gran amor de mi vida. No éramos ricos, no vivíamos rodeados de lujos, pero en cada gesto suyo yo encontraba más riqueza que en cualquier fortuna. Un día, después de muchos años de sacrificio, él se regaló un Rolex. No era solo un reloj, era la prueba de todo lo que había trabajado, de cada noche que pasó desvelado, de cada gota de sudor derramada para darnos un futuro. Ese reloj lo acompañaba siempre en momentos importantes. Era como si llevara en la muñeca la confirmación de que había valido la pena tanto esfuerzo. Recuerdo sus manos, ya algo ásperas por el trabajo, ajustando aquel reloj con delicadeza, como si fuera un tesoro. Y lo era. Yo lo veía brillar en su muñeca cuando salíamos a caminar los domingos, cuando íbamos a reuniones familiares, o simplemente cuando me tomaba la mano y me decía que me amaba. Ese reloj no marcaba solo la hora. Marcaba nuestra historia. Cada tic-tac era un recuerdo. Cada vuelta de la manecilla era un instante que se quedaba grabado en mi corazón. Cuando él murió, mi mundo se quebró en pedazos. No hay palabras suficientes para describir lo que se siente ver cómo la vida se apaga en los ojos de la persona que amas. El silencio de la casa se volvió insoportable. La cama me quedaba inmensa y yo me aferraba a cualquier cosa que me recordara a él. Y allí estaba el Rolex, brillando como si quisiera decirme: no estoy del todo lejos. Aún puedes sentirme en cada segundo que pasa. Ese reloj se convirtió en mi refugio, en la última conexión que tenía con mi esposo. Sé que algunos pensarán, es solo un objeto, pero no, no lo era. Ese reloj era su presencia, su risa, sus historias, su amor. Era su mano sobre la mía. Era la manera en que me hacía sentir protegida. Cuando lo sostenía, era como si pudiera escuchar de nuevo su voz, diciéndome que todo estaría bien. Era lo único tangible que aún me ataba a él. No me juzguen, por favor, porque solo quien ha perdido a un verdadero amor sabe que hay cosas que se vuelven sagradas. Por eso, cuando un día descubrí que ese Rolex ya no estaba, en su sitio sentí que me arrancaban el alma. Lo busqué en cada rincón, revolví cajones, levanté mantas, pero nada. Había desaparecido. Me quedé sentada en el suelo, con las manos temblando y las lágrimas corriendo por mi rostro arrugado. Sentí que lo había perdido de nuevo, que esta vez sí se había ido para siempre. Y la impotencia me quemaba el pecho porque... ¿cómo es posible que alguien toque lo que no le pertenece? El vacío fue insoportable. Yo, una mujer mayor, ya sin fuerzas para pelear, me quedé con la mirada clavada en el espacio vacío donde antes estaba ese recuerdo. No dormí esa noche, ni las que siguieron. Me sentía traicionada, despojada, rota. ¿Ustedes han sentido alguna vez cómo la vida parece burlarse de uno, llevándose lo único que nos daba consuelo? Díganmelo en los comentarios porque no quiero sentir que fui la única en vivir algo así. Y entonces, cuando ya había aceptado con dolor que no volvería a ver ese reloj, ocurrió lo inesperado. Una llamada cambió todo. El teléfono sonó y yo, con la voz entrecortada, respondí. Del otro lado estaba una voz grave, seria, con un tono extraño. Señora,
Soy el dueño de una casa de empeños. Tengo que hablar con usted sobre un reloj. En ese instante el corazón me dio un vuelco y sentí que la sangre se me helaba. Jamás imaginé que esa llamada abriría una herida aún más profunda de la que ya tenía, porque no solo me reveló el destino del Rolex, sino también la crueldad y la frialdad de alguien cercano. No quiero adelantarme todavía, porque quiero que escuchen cómo ocurrió todo, pero les prometo que lo que me confesó ese hombre es algo que aún me cuesta repetir sin que se me quiebre la voz. Así comienza mi historia. Una historia que no tiene que ver con dinero ni con joyas, sino con amor, pérdida, traición y dignidad. Los invito a quedarse conmigo hasta el final, porque sé que se verán reflejados en más de un momento. Y les repito, déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero leerlos. Quiero sentir que no estoy hablando sola, que del otro lado hay personas que comprenden lo que significa luchar por mantener viva la memoria de quien amamos. Desde que lo conocí supe que mi esposo era un hombre distinto, de esos que no necesitan presumir para demostrar lo que valen. Él se levantaba antes que el sol, trabajaba sin descanso y volvía a casa siempre con una sonrisa. Aunque yo supiera que estaba cansado hasta los huesos, lo miraba y sentía que no importaba lo duro de la vida. Mientras estuviéramos juntos podíamos con todo. Ese reloj, aquel Rolex que él se compró después de muchos años, no fue un capricho ni una ostentación. Fue la prueba material de su esfuerzo. Una recompensa que él mismo se regaló como símbolo de que los sacrificios habían valido la pena. Recuerdo perfectamente el día en que lo trajo a casa. Venía con la cajita en la mano, envuelta en un papel sencillo, pero con la mirada brillando como un niño. Me dijo: «Vieja, esto no es un lujo, es un recordatorio de que nada fue en vano». Y cuando abrió la caja y me enseñó aquel reloj, que parecía brillar por sí solo, entendí que no estaba comprando tiempo, estaba comprando memoria, estaba comprando dignidad, estaba comprando el testimonio de todo lo que había luchado. No era el oro ni el nombre de la marca lo que importaba. Era lo que representaba para él y para nosotros. En cada ocasión especial se lo ponía con un cuidado casi sagrado. Yo lo miraba ajustarse la correa, enderezar el cristal y luego levantarme. La mirada con esa sonrisa que solo él tenía, y mi corazón se llenaba de orgullo. Ese reloj estuvo con él en cumpleaños, en aniversarios, en bodas de amigos, en la graduación de nuestra hija. Era como si aquel objeto fuera un testigo silencioso de nuestra vida, siempre marcando los segundos de cada recuerdo compartido. A veces yo me quedaba observándolo en silencio, viendo cómo el metal reflejaba la luz del atardecer, y pensaba que no había fortuna que pudiera comprar la felicidad que sentía al estar a su lado. No se imaginan lo que significaba para mí verlo regresar del trabajo, cansado pero feliz, quitándose la chaqueta y luego mirando el reloj como quien mira un trofeo. Yo sabía que detrás de ese simple gesto estaba la satisfacción de haber cumplido, de haber logrado dar un paso más en la vida. Y así como él cuidaba ese reloj, también cuidaba de mí, de nuestra familia, de nuestro hogar. Ese objeto se convirtió en un símbolo de su carácter, de su disciplina y de su amor inquebrantable. Cuando él murió, ese reloj pasó a ser mucho más que una joya. Pasó a ser el puente entre este mundo y el recuerdo de su presencia. Yo lo guardaba con un cuidado extremo. Lo limpiaba suavemente. Lo acariciaba como si pudiera sentir el calor de su muñeca todavía ahí, impreso en el metal. Cada vez que lo sostenía en mis manos, escuchaba en mi interior el eco de su risa, su voz diciéndome palabras de aliento, su forma de mirarme con ternura. Para cualquiera podía ser solo un Rolex. Para mí era la encarnación de nuestra historia, de amor. Hubo noches en las que me quedaba despierta con el reloj en la mano, mirándolo en silencio,
y sentía que él estaba conmigo. Esos segundos que marcaban las manecillas me hacían pensar que el tiempo, aunque cruel, también era una manera de seguir unidos. Yo le hablaba en voz baja, como si él pudiera escucharme a través de aquel objeto. Le contaba mis miedos, mis recuerdos, mis soledades, y aunque suene extraño, muchas veces me dormía así, con el reloj entre mis manos, sintiendo que me abrazaba en la oscuridad. Yo sé que algunos dirán que el valor está en el recuerdo y no en las cosas, pero quienes hemos amado profundamente, sabemos que ciertos objetos cargan consigo un alma. Ese reloj era mi tesoro. Era lo único que me hacía sentir que él todavía estaba en casa. Yo no necesitaba dinero. No necesitaba lujos. Solo necesitaba saber que en algún rincón de mi hogar estaba ese pedacito suyo, como un guardián de los recuerdos que no quería perder. El dolor de haberlo perdido fue doble, porque no solo desapareció un reloj, desapareció la última conexión física que me quedaba con él. Me quitaron la posibilidad de acariciar ese objeto y recordar. Me arrebataron el refugio donde yo lloraba mis noches de soledad. Y créanme, a mi edad uno ya no tiene fuerzas para soportar tantas pérdidas. Ya había perdido a mi esposo, y con ese acto sentí que también perdía mi derecho a mantener viva su memoria. Es muy duro, mis queridos oyentes, porque ustedes saben que en esta vida nadie se salva de perder a quienes ama. Y aunque cada uno lo vive distinto, todos buscamos algo a lo que aferrarnos. Una foto, una carta, una prenda de ropa. Yo tenía ese reloj y me lo arrancaron de las manos como si no valiera nada. Y lo peor fue descubrir que no se trató de una necesidad desesperada, sino de un acto frío, egoísta, de alguien que jamás entendió lo que significaba para mí. Por eso quiero que me digan en los comentarios, ¿tienen ustedes un objeto así? Algo que no vale por lo que cuesta, sino por la historia que guarda. Quiero leerlos. Quiero saber desde qué rincón del mundo me escuchan y con qué recuerdos se sienten conectados. Porque quizás mi voz es de anciana, temblorosa y cansada, pero también es la voz de cualquiera que haya amado y perdido, y que aún hoy sigue peleando por no dejar que la memoria se apague. El día en que me di cuenta de que el Rolex había desaparecido, sentí que el mundo se me desmoronaba por segunda. ¿Ves? Ya había sufrido la muerte de mi esposo. Ya había llorado hasta que mis lágrimas parecían haberse secado. Pero esto fue distinto. Esto fue como si alguien hubiera metido la mano en mi herida abierta y la hubiera desgarrado todavía más. Busqué desesperada en cada rincón de la casa. Abrí cajones que hacía años no tocaba. Revolví entre ropas viejas. Levanté las mantas de la cama. Moví muebles. Y nada. No estaba. Era como si el aire lo hubiera tragado. Como si de pronto el recuerdo más valioso que me quedaba hubiera decidido marcharse sin dejar rastro. Me quedé sentada en el suelo de la habitación, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración agitada y los sollozos que intentaba contener. En ese instante me di cuenta de que no se trataba solo de un reloj perdido. Era como si hubiera perdido otra vez a mi esposo, porque ese objeto no era un adorno ni un lujo. Era mi puente con él. Era lo que yo abrazaba en mis noches de soledad. Era el pedacito tangible de su existencia. Sentí que alguien me lo había arrancado de las manos con crueldad, sin piedad, sin entender lo que significaba. Los días siguientes fueron un tormento. Yo, una mujer mayor, con el cuerpo cansado y la mente frágil, me encontré caminando por la casa como un fantasma, abriendo una y otra vez los mismos cajones, como si de repente fuera a aparecer allí por arte de magia. Cada vez que no lo encontraba, me invadía una mezcla de desesperanza y de rabia contenida. Pasaba las noches en vela, recordando los momentos en que mi esposo se ajustaba aquel reloj con sus manos fuertes, y el vacío se me hacía insoportable. Era como volver a perderlo, y esta vez
sin tener siquiera la posibilidad de despedirme. A veces me paraba frente al espejo y me miraba a los ojos, tratando de reconocer a la mujer que había sido cuando él estaba vivo. Veía a una anciana con los ojos rojos, el rostro surcado de lágrimas y la espalda encorvada por el peso de la tristeza. Me preguntaba en voz baja, ¿por qué, Dios mío, me quitan lo único que me quedaba de él? ¿No fue suficiente con llevárselo a él? ¿Tenía que perder también su recuerdo? Y esas preguntas sin respuesta me hacían sentir cada vez más pequeña, más débil, como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando contra la vida. El vacío que dejó ese reloj no era solo material, era un hueco en mi corazón. Yo solía sentarme en el sillón con el reloj en la mano y sentía que él me acompañaba en los silencios. Ahora, sin él, el silencio se volvió insoportable, pesado, cruel. Me encontraba hablándole al aire, buscando su voz en medio del eco de la casa vacía, pero ya no había nada a lo que aferrarme. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si las manecillas de mi vida hubieran dejado de moverse. Comencé a sospechar. Un reloj no desaparece así como así, menos un Rolex. Mis manos arrugadas no estaban tan débiles como para olvidar dónde lo había guardado. Alguien lo había tomado, alguien lo había sacado de mi casa, y lo peor era que ese alguien probablemente había sido alguien cercano. Ese pensamiento me helaba la sangre, porque no solo había perdido un objeto, había perdido también la confianza. ¿Qué clase de corazón es capaz de arrebatarle a una viuda lo único que aún la hacía sentir viva? Me dolía pensar que alguien que conocía, alguien que quizá había compartido mi mesa, había sido capaz de cometer semejante acto. Y allí nació una rabia que no sabía cómo manejar. Yo, que siempre fui paciente, que siempre perdoné, me encontraba ahora con el corazón endurecido, sintiendo un rencor que me quemaba por dentro. No podía dejar de imaginar la mano de esa persona, llevándose el reloj, sin remordimiento, sin respeto por mi dolor. Y cada vez que lo pensaba, era como si me arrancaran otra vez el alma. El tiempo pasó lento, como una tortura. Cada día que amanecía sin el reloj era un recordatorio cruel de lo vulnerable que me había quedado en esta vida. Ya no podía dormir, tranquila. Ya no podía sentarme a recordar a mi esposo, sin que el enojo se mezclara con la tristeza. Vivía en un constante vaivén entre el llanto y la furia, entre la impotencia y el deseo de recuperar lo perdido. Era como si me hubieran quitado el aire, como si alguien hubiera apagado la última luz que quedaba en mi mundo. Y aquí, frente a ustedes, quiero preguntarles algo de todo corazón. ¿Han sentido ustedes una pérdida así, que los haya dejado sin fuerzas, sin ganas, como si el suelo se abriera bajo sus pies? Quiero que me lo cuenten en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en este dolor, que en distintas ciudades, en distintos hogares, otros corazones laten con heridas parecidas. Porque a mi edad, lo único que me sostiene es saber que todavía hay alguien escuchando. Alguien que comprende que no se trata de un reloj. Se trata de amor, de memoria y de respeto. Lo que no sabía en esos días de angustia era que la vida aún me tenía preparada una sorpresa, una revelación que jamás habría imaginado. Y esa revelación llegaría en forma de una llamada inesperada, una llamada que no solo me devolvería un pedazo de mi esposo, sino que también me mostraría lo peor del alma humana. Pero eso, queridos míos, es algo que les contaré en un momento, porque quiero que estén listos para escuchar una verdad que me desgarró aún más de lo que yo creía posible. Con el paso de los días, la ausencia del reloj dejó de ser solo una pérdida material y se convirtió en una sospecha que me quemaba. Por dentro, yo sabía que alguien lo había tomado. Y lo más doloroso era pensar que ese alguien no podía ser un extraño. No había señales de un robo forzado, no había ventanas rotas ni puertas abiertas.
El reloj había desaparecido de adentro, del corazón de mi casa, lo que significaba que había sido alguien que conocía mis pasos, alguien que sabía dónde guardaba mis tesoros más íntimos. Esa certeza me taladraba la mente, porque no hay dolor más grande que descubrir que la traición puede venir de quienes más cerca tenemos. Comencé a observar los gestos de quienes me rodeaban, cada palabra, cada mirada, cada silencio. En los ojos de algunos descubrí una incomodidad extraña, como si evitaran cruzarse con los míos. Yo, una anciana ya gastada por los años, nunca imaginé tener que mirar con desconfianza a la gente que debía cuidarme. Empecé a recordar conversaciones, frases sueltas, comentarios sobre el valor de ese Rolex, sobre lo que podría comprarse con él. Y entonces, la verdad me golpeó como un balde de agua helada. Alguien había visto en ese reloj no la memoria de mi esposo, sino un pasaporte para darse lujos, para comprar placeres que a mí ni siquiera me interesaban. Cuando descubrí que habían vendido el reloj para financiar unas vacaciones de lujo, sentí que me desangraba por dentro. No fue por el dinero, nunca lo fue. Fue por la falta de respeto, por la crueldad, por la indiferencia ante mi dolor. ¿Cómo pudieron pensar que yo no notaría la ausencia? ¿Cómo pudieron decidir que su deseo de placer era más importante que mi derecho a mantener viva la memoria de mi esposo? En ese instante supe que lo que había perdido no era solo un objeto. Había perdido la confianza, la fe en la bondad de quienes me rodeaban. La rabia me recorrió como un fuego imparable. Me encerré en mi cuarto, llorando hasta quedar sin fuerzas, y repetía una y otra vez: ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo se atrevieron a vender lo único que me quedaba de él? Las paredes fueron testigos de mi llanto. Mis manos arrugadas golpeaban el colchón como si con eso pudiera devolver el tiempo atrás. Yo siempre pensé que la vejez traía calma, resignación, pero en ese momento descubrí que también puede traer una furia inmensa cuando uno siente que le arrancan lo poco que le queda. Esa traición me marcó más de lo que cualquiera puede imaginar. No era un desconocido el que me había hecho daño. Era alguien cercano, alguien que había compartido mi mesa, que había recibido mi cariño, mis cuidados. Y eso duele más que cualquier puñalada, porque cuando el golpe viene de los tuyos, el corazón no tiene cómo defenderse. La confianza no se repara con palabras ni con promesas, y yo supe en ese momento que jamás volvería a mirar a esa persona con los mismos ojos. A veces me preguntaba qué pensaría mi esposo si estuviera vivo y supiera lo que hicieron con su reloj. Estoy segura de que se llenaría de tristeza al ver que un símbolo de tanto esfuerzo había sido reducido a dinero fácil para darse gustos pasajeros. Yo podía imaginar su voz firme, su mirada decepcionada, su manera de levantar la ceja cuando algo le parecía injusto. Y esas imágenes me dolían aún más, porque yo quería honrar su memoria, no permitir que su legado terminara en manos de la frivolidad y del egoísmo. Comencé a sentirme atrapada en una mezcla de emociones imposibles de soportar. La impotencia por no haber podido detenerlo, la rabia por la traición, la tristeza por el vacío y, sobre todo, la soledad de saber que nadie parecía comprender el valor real de ese reloj. Y entonces me preguntaba, ¿cuántos de ustedes han pasado por algo similar? ¿Cuántos han visto cómo un recuerdo sagrado era tratado como basura por alguien que no entendió nunca lo que significaba? Díganmelo en los comentarios, por favor, porque necesito sentir que no soy la única en este dolor. Las noches se hicieron eternas. Yo me acostaba y cerraba los ojos, pero la escena se repetía una y otra vez en mi mente. La mano de esa persona tomando el reloj, el brillo del metal apagándose al cambiar de dueño, la burla silenciosa de quienes creen que el dinero lo es todo. Y en cada imagen yo sentía que mi esposo se alejaba un poco más, como si
lo estuvieran borrando de mi vida con cada lujo que disfrutaban a costa de su recuerdo. Esa idea me partía el alma en 1000 pedazos. En medio de esa tormenta de emociones, una parte de mí quería enfrentarlos, gritarles a la cara lo que habían hecho, maldecirlos por su desconsideración, pero otra parte, la más cansada, solo quería quedarse en silencio, rendida, sin fuerzas para pelear. Y así estuve, atrapada entre la rabia y la resignación, hasta que ocurrió algo que jamás habría imaginado. El teléfono sonó, y la voz, de un desconocido, grave y seria, me dijo algo que lo cambiaría todo. Lo que me confesó el dueño de la casa de empeños no solo confirmó mis sospechas, sino que abrió una herida aún más profunda, una herida que me acompañará hasta mis últimos días. Pero esa parte de la historia quiero que la escuchen, despacio, porque lo que ese hombre me reveló fue tan impensable, tan cruel, que todavía hoy, al recordarlo, mi voz se quiebra y mis manos tiemblan. La primera reacción que tuve cuando confirmé en mi corazón que aquel reloj había sido entregado en una casa de empeños fue una mezcla insoportable de rabia y de impotencia. Yo no soy una mujer que haya vivido de lujos, ni que haya tenido grandes fortunas, pero sí aprendí que hay cosas que son intocables, que son sagradas, que no se venden por nada del mundo. Y sentir que alguien había tomado lo único que yo consideraba mi tesoro para transformarlo en dinero fácil, en pasajes de avión, en hoteles caros, me partió en dos. Me encerré en mi habitación y me quedé horas llorando, no por el objeto en sí, sino porque sentí que me habían robado la dignidad y la memoria de mi esposo. A veces me levantaba de madrugada, caminaba descalza por la casa y me sentía como un alma en pena. La rabia me hervía por dentro, pero mi cuerpo no tenía ya la fuerza para gritar, para exigir, para reclamar. Así que la furia se quedaba atrapada en mi pecho, como un fuego que no encontraba salida. Me mordía los labios para no desatar palabras hirientes. Me apretaba las manos contra el regazo para no temblar, y me repetía una y otra vez que debía ser fuerte, aunque por dentro me estuviera rompiendo en pedazos. Lo peor de todo era que cada rostro cercano se volvió sospechoso, cada sonrisa me parecía hipócrita, cada silencio me parecía culpable. Ya no podía confiar en nadie. Y esa es una de las peores condenas de la vejez, vivir rodeada de personas y sentir que ninguna está realmente de tu lado. Yo los miraba y pensaba, ¿serás tú? ¿Fuiste capaz de traicionarme así? Esa duda me perseguía incluso en sueños. Me despertaba empapada en sudor, con la respiración agitada y con el corazón latiendo desbocado. El enojo se mezclaba con recuerdos hermosos de mi esposo, y eso era lo más doloroso, porque mientras recordaba su voz, su forma de cuidarme, su manera de ponerme la mano en la espalda cuando me veía cansada, al mismo tiempo pensaba en la traición de alguien que no había entendido nunca lo que significaba ese reloj para mí. Era como si la memoria de mi esposo estuviera siendo manchada, como si alguien hubiera ensuciado con barro la fotografía más preciosa de mi vida. Y esa imagen no se me quitaba de la cabeza. Más de una vez pensé en enfrentar directamente a quienes sospechaba, pero me faltaba el valor. No porque no quisiera decirles lo que sentía, sino porque temía que sus respuestas fueran aún más dolorosas que mis sospechas. ¿Y si me decían que sí, que lo hicieron, y que no se arrepentían? ¿Y si me gritaban en la cara que para ellos solo era un reloj viejo y nada más? Ese miedo me paralizaba, porque yo sabía que escuchar esas palabras terminaría de romperme para siempre. Así que guardé silencio, un silencio lleno de veneno, un silencio que me carcomía por dentro. Y cada día que pasaba me iba consumiendo un poco más. Me iba convirtiendo en una sombra de lo que alguna vez fui. Yo, que siempre fui fuerte y que siempre enfrenté la vida con dignidad, me sentía reducida a una anciana frágil,
sin fuerzas para luchar contra la injusticia más cruel que me había tocado vivir. La impotencia también se transformó en preguntas que nunca encontraban respuesta. Me decía a mí misma, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no respetan el dolor ajeno? ¿Por qué nadie piensa en el vacío que deja un gesto tan cruel? Y esas preguntas retumbaban en mi cabeza día y noche, como un martillo golpeando sin descanso. No había paz, no había consuelo, solo un ruido constante de pensamientos oscuros que me acompañaban como una tortura invisible. En medio de todo, ese dolor, lo único que me quedaba era hablarle a mi esposo en silencio. Me sentaba en la mecedora, miraba la ventana y le decía, «Perdóname, amor, no pude cuidar lo que era tuyo, no pude protegerlo como debía». Y cada palabra me hacía sentir más pequeña, más culpable, como si de alguna manera yo también hubiera fallado. Pero en el fondo sabía que la culpa no era mía, que la verdadera culpa estaba en la codicia y en la falta de respeto de quienes habían cometido la traición. Y es aquí donde quiero detenerme un momento y preguntarles a ustedes que me escuchan. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Cómo habrían enfrentado esta impotencia? Quiero que me lo digan en los comentarios, porque quizás en sus palabras encuentre un poco de alivio. Quizás sus voces me ayuden a no sentirme tan sola en este dolor que me consume. Porque aunque mi voz tiemble, mi historia es también la de muchos que han sufrido traiciones donde menos lo esperaban. Pero lo más increíble estaba por suceder. Cuando ya creía que lo había perdido todo, cuando ya pensaba que mi vida quedaría marcada para siempre por esta injusticia, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de todo. El teléfono sonó, y en esa llamada descubrí que el destino del reloj no era el que yo imaginaba. Fue entonces cuando la verdad, cruda y brutal, salió a la luz en boca del dueño de la casa de empeños. Después de las lágrimas, de los gritos, ahogados en mi garganta y de esa rabia que me consumía sin darme tregua, lo que vino fue un silencio pesado, un silencio que parecía llenar cada rincón de mi casa. No era un silencio de calma, era un silencio denso, incómodo, que me acompañaba como una sombra. Yo caminaba despacio por los pasillos, con la mirada perdida, y sentía que cada pared me devolvía el eco de mi propia tristeza. Era como si la traición hubiera arrancado no solo el reloj, sino también mi capacidad de respirar con paz. Las noches se hicieron eternas. Me acostaba en la cama que ya me quedaba grande, cerraba los ojos, y lo único que escuchaba era el golpeteo de mi corazón, acelerado, inquieto, incapaz de descansar. A veces me levantaba y me quedaba sentada frente a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad, preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera funcionando mientras el mío se caía en pedazos. Ese silencio me gritaba más fuerte que cualquier palabra. Me recordaba que estaba sola, que la persona que más amé ya no podía consolarme, y que lo poco que me quedaba de él había sido arrebatado con crueldad. Yo no hablaba con nadie de lo que sentía, guardaba las apariencias, sonreía débilmente cuando alguien me visitaba, asentía con la cabeza cuando me decían que debía tranquilizarme, pero en el fondo mi alma estaba hecha pedazos. Y así se fue acumulando dentro de mí un vacío que me consumía lentamente. No me reconocía frente al espejo. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que alguna vez se llenaba de esperanza al ver a su esposo llegar a casa. Ahora solo quedaba una anciana cansada, con los ojos apagados y el corazón marchito. El silencio también se volvió un juez cruel. Me obligaba a enfrentar preguntas que no quería responder. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no protegí mejor lo que era sagrado? ¿Por qué permití que el recuerdo de mi esposo terminara en manos ajenas? Yo me repetía que no era mi culpa, pero esa voz interna, esa voz que se hace fuerte cuando una está sola, no dejaba de atormentarme. Era como si alguien susurrara al oído que yo también había fallado, que no había sabido cuidar
lo único que me quedaba. Hubo noches en las que la rabia me despertaba de golpe, con la respiración agitada y las manos temblorosas. Me levantaba, encendía una vela y recorría la casa como un fantasma, tocando los lugares donde antes estaba el reloj, buscando algún rastro, algún indicio de que todo había sido una pesadilla. Pero no, el vacío seguía allí, mirándome de frente, recordándome que la traición era real y que ya no había marcha atrás. Con el paso de los días entendí que ese silencio era una forma de castigo. Ya no eran gritos, ya no eran discusiones, era simplemente la ausencia de todo. Ausencia de confianza, ausencia de paz, ausencia de esperanza. Yo hablaba con mi esposo en voz baja, le pedía perdón, le decía que no pude evitarlo, que me habían arrebatado lo que era suyo. Y en medio de esas conversaciones solitarias, me encontraba llorando como una niña, abrazando un aire frío que no sabía cómo devolverme su calor. Me daba cuenta de que no era la primera vez que la vida me quitaba algo, pero esta vez se sentía distinto. Porque perder a mi esposo fue un golpe que vino de la naturaleza, del destino, de aquello que no podemos controlar. Pero perder su recuerdo, por la traición de alguien cercano, era una herida provocada por manos humanas, por decisiones egoístas, y eso duele el doble. Es como si la vida me hubiera quitado primero la mitad del corazón y luego las personas se hubieran encargado de arrancarme lo poco que quedaba. Y aquí, frente a ustedes, quiero confesarles algo. Nunca me había sentido tan sola como en esos días de silencio. Por eso les pido que me escriban en los comentarios desde dónde me están escuchando. Quiero leerlos. Quiero sentir que hay alguien al otro lado de esta pantalla que entiende lo que significa quedarse sin fuerzas, que sabe lo que es sentir que ya no queda nada a lo que aferrarse. Porque aunque mi voz sea frágil, mi historia es real y necesito que no caiga en el olvido. En ese silencio oscuro, cuando ya no esperaba nada, ocurrió lo que menos imaginaba. Una llamada rompió la calma pesada de mi casa. Una llamada que parecía traer consigo la voz del destino. El teléfono sonó una tarde cualquiera, y al responder, escuché una voz grave, seria, que no conocía. Esa voz me dijo que quería hablar conmigo sobre un reloj, y en ese momento sentí que el corazón me daba un vuelco, porque supe que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. No imaginaba que esas palabras abrirían una puerta hacia una verdad aún más dura, una verdad que pondría nombre y rostro a la traición. Pero también supe, en lo más profundo de mi alma, que ya no podía seguir escondiéndome en el silencio. Esa llamada sería el inicio de un nuevo capítulo, uno que me obligaría a enfrentar lo impensable. La tarde en que sonó el teléfono, yo estaba sentada en mi vieja mecedora, con la mirada perdida en el vacío, dejando que el silencio pesado me envolviera una vez más. No esperaba nada, no buscaba nada, simplemente me dejaba llevar por el dolor y la soledad. Cuando el timbre del aparato interrumpió aquella calma amarga, sentí que el corazón me dio un brinco. No suelo recibir llamadas, y menos a esa hora. Mis manos temblorosas tardaron unos segundos en levantar el auricular, y mi voz salió quebrada, como si me costara pronunciar un simple «¿Bueno?». Del otro lado respondió una voz masculina, grave, pausada, con un tono serio que me hizo enderezar la espalda de inmediato. «¿La señora?», preguntó con respeto, y al escuchar mi confirmación, continuó. «Soy el dueño de una casa de empeños. Necesito hablar con usted sobre un reloj». En ese instante, las palabras parecieron golpearme en el pecho como un mazazo. Mi respiración se aceleró. Mis piernas comenzaron a temblar, y tuve que sujetar fuerte el auricular porque sentía que se me escapaba de las manos. No era posible, pensé. No podía ser verdad. Y sin embargo, allí estaba, esa voz desconocida, mencionando lo que yo había perdido, lo que me había quitado el sueño durante semanas,
lo que me había arrancado la paz. Mis labios resecos intentaron responder, pero apenas logré murmurar. ¿Un reloj? Y él, con la misma seriedad, repitió. Sí, señora, un Rolex. En ese momento sentí que el mundo se detenía, que las paredes de mi casa se cerraban a mi alrededor. Tuve que cerrar los ojos para no desmayarme. Era como si de pronto el fantasma de mi esposo me susurrara desde algún rincón de la habitación, recordándome que su recuerdo seguía vivo en alguna parte. Aquellas palabras me devolvieron un poco de esperanza, pero al mismo tiempo me llenaron de miedo. ¿Qué historia traería ese reloj consigo? ¿Qué tendría que escuchar de labios de un extraño sobre lo que había sucedido con el objeto más sagrado de mi vida? El hombre guardó un silencio incómodo, como si no supiera cómo seguir, y eso solo me aumentaba la ansiedad. Pude percibir que estaba debatiéndose entre contarme algo terrible o callar para no lastimarme. Con la voz rota le rogué. «Dígame la verdad, no me oculte nada, por favor». Yo sabía que fuera lo que fuera, necesitaba escuchar cada detalle, aunque me partiera en 1000 pedazos. No podía quedarme con dudas, no podía seguir viviendo con la incertidumbre devorándome los días. «Su reloj llegó a mis manos», dijo finalmente, y mi corazón se encogió como una flor marchita. No puedo darle todos los detalles por teléfono, pero creo que usted debe saber quién lo trajo y en qué circunstancias. Sentí que el aire se me escapaba, que la tierra temblaba bajo mis pies. No se trataba solo de recuperar un objeto, se trataba de conocer la verdad sobre la traición, de poner rostro y nombre a lo que hasta entonces eran solo sospechas que me carcomían por dentro. Me quedé en silencio, apretando el auricular contra mi oído, escuchando el sonido de mi propia respiración entrecortada. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, como si cada segundo pesara una eternidad. Yo, que siempre había temido escuchar la confirmación de mis sospechas, ahora me encontraba rogando que me dijera todo de una vez, aunque me destrozara el alma. El silencio entre sus palabras y mi ansiedad se convirtió en un castigo insoportable. Finalmente reuní fuerzas y le pregunté: «¿Quién lo empeñó? Dígamelo, por favor. Necesito saberlo». Del otro lado escuché un suspiro profundo, como si aquel hombre también cargara con el peso de la verdad. Y aunque en ese momento todavía no me lo reveló por completo, sus palabras fueron suficientes para que entendiera que lo peor estaba por venir. Porque no había duda. Ese reloj no había llegado allí por azar. Había sido entregado por alguien muy cercano, por alguien en quien yo había confiado. Colgué el teléfono con las manos frías y el corazón desbocado. Sabía que esa llamada no era el final, sino el comienzo de una verdad aún más cruel de lo que imaginaba. Y aunque el miedo me paralizaba, también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad de enfrentar cara a cara la traición que me estaba consumiendo en silencio. Ahora, queridos míos, les pregunto, ¿ustedes se atreverían a escuchar una verdad así? ¿Se arriesgarían a descubrir que alguien de su propia sangre, alguien de su círculo íntimo, fue capaz de destruir lo más sagrado de su vida? Cuéntenmelo en los comentarios, porque necesito sentir que no soy la única que se enfrenta a dilemas tan desgarradores. Porque esa llamada fue apenas la antesala de la confesión que terminaría de quebrarme. El dueño de la casa de empeños me pidió que lo visitara en persona, que había cosas que no podía decirme por teléfono. Yo pasé esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama, con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho, imaginando lo que iba a escuchar. Al amanecer, mis manos temblorosas acariciaban la foto de mi esposo en la mesita de noche y le susurré: «Dame fuerzas, porque lo que me van a contar hoy puede que termine de partirme en dos». Me vestí despacio, con la dignidad que aún me quedaba,
y salí rumbo a aquella tienda que ya me parecía un lugar siniestro, un escenario donde me revelarían la verdad. Cuando entré, el dueño me recibió con una mirada cargada de compasión, como si supiera que con cada palabra me iba a clavar un cuchillo en el alma. Era un hombre de mediana edad, con rostro cansado y voz firme, pero pude notar que él también cargaba con la incomodidad de tener que confesar algo doloroso. Me ofreció asiento, y yo apenas pude sentarme, con los dedos entrelazados sobre mi regazo, tratando de mantener la calma. «Señora», dijo finalmente, «su reloj está aquí, pero la historia de cómo llegó hasta mí es algo que usted merece saber». Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de escucharlo. Sentí que me faltaba el aire, que mis pulmones se cerraban. Él tomó una respiración profunda y continuó. «El reloj lo trajo alguien muy cercano a usted. No era un extraño, no era un ladrón cualquiera. Era una persona que sabía perfectamente lo que estaba entregando. No titubeó, no mostró vergüenza, ni siquiera un dejo de tristeza. Lo dejó aquí como si fuera un simple objeto, como si no tuviera ningún valor más allá del dinero que podía conseguir». Yo me cubrí la boca con la mano, intentando ahogar un sollozo. En mi mente se agolpaban nombres, rostros, recuerdos de quienes habían estado en mi casa, de quienes sabían dónde guardaba mis cosas. Y el dolor se hizo insoportable al darme cuenta de que no era cuestión de azar, sino de sangre, de cercanía, de alguien que había compartido mi pan y mi confianza. El dueño siguió hablando, y cada palabra era una puñalada. Lo vendieron sin dudar, y con lo obtenido pagaron unas vacaciones, viajes, lujos. Me lo dijeron sin rubor, con una sonrisa casi orgullosa, como si hubieran hecho un gran negocio. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi cuerpo entero empezó a temblar, y las lágrimas brotaron como un río incontenible. Escuchar aquello era peor que cualquier sospecha, peor que cualquier rumor. Era la confirmación de que la traición había sido real, de que el egoísmo había pesado más que mi dolor, más que la memoria de mi esposo, más que el respeto por lo sagrado. En ese instante, el Rolex dejó de ser un objeto. Se convirtió en el testimonio de la maldad y la frialdad de alguien a quien había amado y protegido. El hombre me observaba con una mezcla de incomodidad y lástima, como si quisiera encontrar las palabras correctas para suavizar el golpe, pero no había manera de suavizar una herida así. Yo le pedí que me repitiera lo que había dicho, como si necesitara escuchar de nuevo esa confesión para convencerme de que no era una pesadilla. Y él, con la misma seriedad, repitió cada detalle. La manera en que esa persona había entregado el reloj, la frialdad en su voz, el desprecio implícito hacia el valor sentimental de lo que llevaba entre manos. Mientras lo escuchaba, recordé el rostro de mi esposo. Recordé la forma en que cuidaba ese reloj como si fuera un pedazo de su vida. Lo imaginé viéndome en ese momento, con el corazón destrozado, y me invadió una mezcla de rabia y vergüenza. Yo le hablaba en silencio. «Perdóname, amor. No pude proteger lo tuyo. No pude cuidar nuestro recuerdo». Y sentí que las lágrimas me quemaban, porque no era justo que la memoria de un hombre tan noble hubiera sido pisoteada de esa manera. Cuando el dueño terminó de hablar, hubo un silencio largo, pesado, como si el aire mismo se hubiera congelado entre nosotros. Yo apenas podía respirar, apenas podía sostenerme en la silla. Él me miró fijamente y me dijo: «Este reloj le pertenece, señora, y tiene derecho a recuperarlo. Pero también tiene derecho a decidir qué hará con la verdad, que ahora conoce». Y en esa frase entendí que mi vida acababa de cambiar para siempre, porque no solo tenía de vuelta el reloj, tenía también la certeza de quién me había traicionado. Y con esa certeza venía una decisión imposible: confrontar, callar o perdonar.
Salí de la tienda con el reloj en mis manos, pero ya no lo veía igual. El metal frío me pesaba más que nunca, como si llevara sobre mí no solo el recuerdo de mi esposo, sino también el peso de la traición, de la codicia y de la ingratitud. Lo acerqué a mi pecho, lo apreté contra mi corazón y lloré en medio de la calle, sin importarme quién me mirara, porque en ese instante comprendí que a veces los objetos guardan verdades que duelen más que cualquier herida física, verdades que se clavan y no se olvidan jamás. Y ahora, queridos míos, les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Se habrían quedado con el reloj y con el silencio? ¿O habrían enfrentado a quien los traicionó, aunque eso significara romper lazos para siempre? Quiero que me lo digan en los comentarios, porque necesito leerlos. Necesito sentir que no estoy sola tomando esta decisión tan dura. Cuando salí de aquella casa de empeños con el reloj en mis manos, el mundo me parecía otro. Sentía su peso contra mi pecho, pero ya no era el mismo símbolo de amor que había sido durante tantos años. Ahora era un recordatorio cruel de la traición. Caminaba despacio por la calle, con lágrimas resbalando por mis mejillas arrugadas, y la gente que me miraba no podía imaginar el huracán que llevaba dentro. No era solo dolor, era también confusión. Tenía el reloj de regreso, sí, pero junto con él había recibido una verdad que me partía en dos y me obligaba a tomar una decisión que jamás pensé enfrentar a mi edad. El dueño de la tienda me había dejado clara la situación. Podía denunciar, podía exponer el acto miserable de la persona que lo empeñó, y así hacer justicia. O podía guardar silencio, proteger la apariencia de la familia y quedarme con el secreto envenenado en mi pecho. Ninguna de las dos opciones me daba paz. ¿Qué debía hacer? ¿Alzar la voz y romper definitivamente los lazos con alguien cercano? ¿O callar para siempre y cargar con un peso que me ahogaba cada noche? Esa pregunta me persiguió desde el momento en que crucé el umbral de aquella puerta. Por un lado, mi corazón clamaba justicia. No podía permitir que alguien pisoteara la memoria de mi esposo y quedara impune. Yo lo imaginaba mirándome desde algún rincón invisible, con la frente en alto, esperando que yo defendiera lo que él tanto cuidó. Pero, por otro lado, mis años me habían enseñado que las confrontaciones familiares dejan cicatrices que nunca se borran, y me aterraba la idea de convertirme en la raíz de un odio eterno entre los míos, de ser la anciana que dividió la sangre con una verdad dolorosa. Me sentaba en mi mecedora, con el reloj en la mano, y pasaba horas mirándolo, hablándole en silencio a mi esposo. Le preguntaba qué debía hacer, si debía alzar la voz o guardar silencio, si debía pelear por su recuerdo o simplemente abrazarlo y protegerlo en silencio. No obtuve respuesta, claro, pero en mi corazón se libraba una batalla feroz entre el deseo de justicia y la necesidad de paz, y esa batalla me desgastaba día a día, me hacía más frágil, más vulnerable, más cansada. La soledad se volvió más cruel en esos días, porque ya no era solo el vacío de su ausencia lo que me atormentaba, sino también el veneno de la duda. A veces pensaba que si hablara, liberaría mi alma, pero también me imaginaba los rostros de quienes se enterarían de la verdad y el desprecio que caería sobre esa persona. Y entonces me invadía la culpa. ¿Tenía yo el derecho de destapar esa herida? ¿O era mejor callar y soportar en silencio para no destrozar lo poco que quedaba de unidad en mi familia? Cada vez que escuchaba el tic-tac del reloj, era como si me gritara que el tiempo se me escapaba y que no podía quedarme atrapada eternamente en ese dilema. Pero mi cuerpo se llenaba de miedo, miedo a la confrontación, miedo a escuchar de la boca del culpable una justificación cínica, miedo a confirmar que nunca habría arrepentimiento. Y ese miedo me mantenía prisionera de mi propio silencio,
encerrada en una cárcel invisible construida por la traición y por mi indecisión. Yo sabía que había llegado el momento de mirar a los ojos a esa persona, de enfrentarla con la verdad que ahora conocía, pero no encontraba las palabras. Mis labios temblaban solo de pensarlo. No quería gritar. No quería convertirme en alguien llena de odio. Pero tampoco podía quedarme quieta como si nada hubiera pasado. Y así, entre lágrimas y desvelos, fui comprendiendo que tarde o temprano debía tomar una decisión, aunque me costara lo último que me quedaba de paz. A veces me preguntaba qué hubieran hecho ustedes, los que ahora me escuchan. ¿Denunciarían a quien los traicionó, aunque fuera de su propia familia? ¿O guardarían silencio por amor a la paz, aunque ese silencio les carcoma el alma día tras día? Quiero que me lo digan en los comentarios, porque necesito leer otras voces. Necesito sentir que no estoy sola enfrentando este dilema que me desangra por dentro. El reloj seguía allí, frío entre mis manos, con las manecillas avanzando sin detenerse, como recordándome que no tenía tiempo infinito para decidir. Y yo entendí que mi vida no podía seguir en pausa, que debía dar un paso, aunque ese paso significara perderlo todo otra vez. Lo que vino después fue la confrontación más dura de mi vida. Un encuentro cara a cara con la traición que me había robado no solo un objeto, sino también la confianza y la tranquilidad. Y en ese instante, mi voz temblorosa pero firme encontró la fuerza para reclamar lo que era mío. El día que decidí enfrentar a esa persona, sentí que mis piernas no me respondían. El reloj estaba guardado en mi bolso, pesado como una piedra, como si llevara colgando del hombro no solo un objeto, sino toda la carga de mi dolor y mi rabia contenida. Caminé despacio hasta su casa, y cada paso me parecía un martillazo en el corazón. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo, cerré los ojos un instante y pensé en mi esposo. Fue su recuerdo el que me dio el valor para alzar la mano y tocar el timbre, aunque por dentro me temblara el alma. Cuando la puerta se abrió, nuestros ojos se cruzaron, y en ese instante vi todo: la sorpresa, la incomodidad, la frialdad escondida tras una sonrisa forzada. Yo no necesité palabras para confirmar lo que ya sabía, porque la culpa se refleja en la mirada, y esa mirada me dijo más que cualquier confesión. Entré despacio, con la dignidad de una anciana que ha sido herida pero no vencida, y me senté frente a él o ella, colocando el reloj sobre la mesa como quien coloca una prueba irrefutable entre los dos. «Explícame cómo pudiste hacer esto», dije con la voz temblorosa, pero clara. El silencio que siguió fue espeso, sofocante, como si las paredes mismas se hubieran detenido a escuchar. Esperé unos segundos que me parecieron eternos, hasta que la otra persona bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No hubo excusas, no hubo un arrepentimiento genuino, apenas palabras torpes, justificaciones vacías, frases como «necesitaba el dinero» o «tú no lo usabas». Y cada una de esas palabras era como un cuchillo que se hundía más en mi pecho, porque no había en ellas ni un gramo de respeto hacia mi dolor. Yo golpeé suavemente la mesa con mis manos arrugadas, no con fuerza física, sino con toda la fuerza de mi corazón herido. Ese reloj no era un objeto, dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. Era lo último que me quedaba de tu padre, de mi esposo, de un hombre que luchó toda su vida para darnos lo mejor. ¿Cómo pudiste vender su memoria para darte un gusto pasajero? ¿Cómo pudiste traicionar lo que para mí era sagrado? Mi voz se quebraba, pero cada palabra era un clamor del alma, un grito contenido durante noches enteras de desvelo. La otra persona intentó responder, pero yo levanté la mano para callarla. No quería escuchar más excusas. No quería que la codicia sonara como necesidad
ni que la indiferencia se disfrazara de error. Yo necesitaba soltar todo lo que había guardado en mi pecho. Tú me dejaste sola en mi dolor, continué. Me robaste lo poco que me quedaba para sobrevivir a la ausencia. Yo podía perdonar muchas cosas, pero no esto, porque esto no fue solo un robo, fue una traición al amor, a la memoria, a lo más profundo de mi corazón. En ese momento las lágrimas me cegaban, pero mi voz ya no temblaba. Era la voz de una anciana que, aunque rota, encontraba la fuerza de defender lo que amaba. No grité, no insulté, no necesité violencia. Mis palabras eran suficientes para desnudar la crueldad de aquel acto. Y mientras hablaba, sentí que el silencio de la casa se llenaba de todos los recuerdos de mi esposo, como si él mismo estuviera allí, firme a mi lado, respaldando cada palabra que salía de mi boca. La persona frente a mí bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de mis acusaciones. Tal vez había remordimiento, tal vez no. En ese instante ya no importaba. Lo único que importaba era que yo había tenido el valor de enfrentar la verdad, de mirar a los ojos a quien me había herido y decirle sin miedo lo que me estaba desangrando por dentro. Y aunque el dolor seguía, sentí que una parte de mí recuperaba fuerza, como si hubiera abierto una ventana en medio de la oscuridad. Cuando me levanté para marcharme, tomé el reloj en mis manos y lo acerqué a mi pecho. No era una victoria, no era un alivio pleno, pero sí era una afirmación. El recuerdo de mi esposo seguía conmigo y nadie más tendría el poder de arrebatármelo. Antes de salir, me giré una última vez y con voz firme le dije: «Puedes quedarte con tus viajes, con tus lujos y con tu conciencia manchada. Yo me quedo con su memoria, que vale más que todo el oro del mundo». Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que mis piernas apenas me sostenían, pero también supe que había dado el paso más necesario de mi vida. No había gritado, no había perdido el control, pero había puesto sobre la mesa la verdad que tanto tiempo me consumió en silencio. Y aunque el dolor no se borraba, ahora tenía la certeza de que había honrado a mi esposo, de que había defendido su recuerdo con la dignidad que él merecía. Y ahora, queridos míos, quiero preguntarles algo muy importante. ¿Alguna vez tuvieron que enfrentar a alguien que los traicionó? ¿Tuvieron que mirar a los ojos a esa persona y decirle lo que realmente sentían, aunque las palabras les desgarraran el alma? Quiero leerlos en los comentarios, porque sus historias también importan, porque todos cargamos traiciones en el corazón, y compartirlas puede ayudarnos a sanar un poco este peso tan grande. Después de aquella confrontación, regresé a casa con el corazón hecho pedazos, pero con la frente en alto. Caminaba despacio, sintiendo que cada paso me alejaba de la herida y me acercaba a una decisión que cambiaría para siempre mi manera de mirar a los demás. Esa noche, con el reloj sobre mi mesa de noche, pasé horas observando cómo sus manecillas avanzaban sin detenerse. Era como si el tiempo me hablara, como si me dijera que debía elegir entre quedarme atada a la rabia o soltar el peso que me estaba destruyendo por dentro. Al amanecer, me senté en mi vieja mecedora, acariciando con suavidad el reloj que había pertenecido a mi esposo. Cerré los ojos y lo imaginé a él, con su sonrisa tranquila, tomándome la mano y pidiéndome que no dejara que la amargura me consumiera. Y fue en ese instante cuando entendí que mi decisión no podía estar guiada por el odio, sino por la dignidad y el amor que aún le guardaba. La traición ya estaba hecha, no podía borrarse, pero yo sí podía elegir cómo iba a vivir lo que me quedaba de vida, envenenada por el rencor o fortalecida por el recuerdo. Fue entonces cuando tomé una resolución que nadie esperaba. Decidí recuperar el reloj y quedármelo conmigo, protegerlo con más celo que nunca, pero también decidí cortar los lazos con esa persona que me había traicionado. No con gritos, no con venganzas,
no con denuncias públicas, simplemente con la distancia. Porque entendí que no necesito tener cerca a quien es capaz de herir lo más sagrado de mi corazón. Esa fue mi manera de poner fin al dolor. No devolviendo golpe por golpe, sino liberándome de la carga de seguir esperando algo bueno de quien ya me había demostrado lo peor. Esa decisión no fue fácil, y confieso que me dolió como arrancarme un pedazo de piel. Porque cortar lazos con alguien cercano es casi como volver a enterrar un muerto. Es aceptar que ya no habrá regreso, que lo que se rompió no se arreglará jamás. Pero al mismo tiempo fue un acto de amor propio, un acto de respeto hacia mí misma y hacia la memoria de mi esposo. Yo no podía permitir que la sombra de la traición siguiera ensuciando mis días. Necesitaba rescatar la poca paz que aún me quedaba, y esa paz solo podía encontrarla alejándome de quienes no saben valorar lo que realmente importa. Desde entonces, cada vez que miro el reloj, siento una mezcla de tristeza y de alivio. Tristeza, porque siempre recordaré la herida que me causaron. Pero alivio, porque ya no dependo de nadie para mantener viva la memoria de mi esposo. Ese reloj está conmigo, en mi hogar, brillando como una llama en medio de la oscuridad. Y aunque el metal es frío, yo lo siento tibio contra mi piel, como si su espíritu aún me abrazara en cada tic-tac que marca. He aprendido a mirarlo no como el símbolo de la traición, sino como la prueba de que, incluso en medio de la crueldad, el amor verdadero nunca se apaga. Muchos me han preguntado si no me arrepiento de no haber llevado a esa persona ante la justicia. Y la verdad es que no, porque la vida misma se encarga de cobrar las deudas que uno deja pendientes, y no hay riqueza, no hay vacaciones ni lujos que puedan borrar la culpa de haberle hecho daño a una anciana viuda. La justicia de los hombres puede fallar, pero la justicia de la conciencia nunca se equivoca. Yo prefiero dormir con la tranquilidad de haber actuado con dignidad, antes que vivir envenenada por la sed de venganza. Sé que algunos pensarán que mi decisión fue débil, que me rendí, que debí pelear más. Pero yo sé la verdad. Lo que hice fue lo más valiente que podía hacer en mis circunstancias. Porque a mi edad, la verdadera valentía no es gritar más fuerte ni vengarse. La verdadera valentía es elegir la paz, aunque duela, aunque implique soltar a quienes alguna vez amamos. Esa fue mi lección. Y aunque me costó lágrimas, también me devolvió un poco de la serenidad que había perdido. Y aquí, mientras les cuento esto, quiero pedirles que me cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez tuvieron que tomar una decisión así, inesperada, dura, pero necesaria para salvar su propia alma? Quiero leerlos. Quiero saber desde dónde me escuchan y qué decisiones los marcaron, porque sus historias también son parte de esta conversación que nos une a pesar de la distancia. Hoy, cuando me siento sola y el silencio vuelve a pesar, tomo el reloj entre mis manos y lo acerco a mi corazón. Le digo a mi esposo que lo sigo amando, que nadie ha podido apagar la llama de lo que fuimos, que cada segundo marcado por esas manecillas es un segundo que me recuerda que alguna vez fui profundamente amada. Y entonces, aunque mis ojos se llenen de lágrimas, también sonrío, porque sé que elegí quedarme con lo más importante, la memoria limpia, intacta, de un amor que nadie podrá robarme jamás. Con el paso de los días entendí que la vida me había puesto a prueba de una manera cruel, pero también reveladora. El Rolex ya no era simplemente un reloj que había pertenecido a mi esposo. Ahora era un maestro silencioso que me recordaba a cada instante lo frágil que es la confianza y lo valioso que es el amor verdadero. Aprendí que hay heridas que nunca sanan del todo, pero que pueden convertirse en cicatrices que nos recuerdan que seguimos de pie, aunque la tormenta haya intentado derribarnos.
Y así, con cada tic-tac, fui comprendiendo que mi deber no era seguir odiando, sino rescatar lo que aún podía salvar de mi propia alma. Me di cuenta de que muchas veces el dolor nos arrastra hacia rincones oscuros, donde solo habita la rabia y la desesperanza. Pero si nos quedamos allí demasiado tiempo, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio rencor. Yo estuve a punto de quedarme atrapada en ese abismo, de dejar que la traición apagara por completo la luz que mi esposo encendió en mí mientras estuvo vivo. Sin embargo, al mirar el reloj, al escuchar su latido metálico, comprendí que el verdadero legado de mi esposo no estaba en un objeto, sino en el amor que supimos construir. Ese amor nadie podía arrebatármelo, porque vivía en mi memoria y en mi corazón. Aprendí también que los recuerdos más hermosos no necesitan ser validados por los demás, ni defendidos con gritos, ni con pleitos. Son nuestros, íntimos, y se vuelven invencibles cuando decidimos guardarlos como un tesoro del alma. El reloj fue mi refugio, sí, pero la verdadera fuerza estuvo en mí, en mi capacidad de seguir amando a pesar del dolor, de seguir recordando con ternura a pesar de la traición. Y esa es una lección que quiero compartir con ustedes. No permitan que la amargura de otros ensucie sus recuerdos. No entreguen el poder de su felicidad a quienes no saben valorar lo sagrado. También entendí que el perdón no siempre significa reconciliación. Yo no volví a abrir mi corazón a esa persona, ni volví a invitarla a mi mesa, porque hay límites que no deben cruzarse jamás. Pero en mi interior sí decidí soltar el veneno, porque cargarlo era como beber un trago amargo que solo me envenenaba a mí misma. Perdonar, en este caso, fue una manera de liberarme, de dejar de arrastrar una cadena que me impedía caminar. Y aunque fue difícil, aunque cada recuerdo de la traición me punzaba el pecho, elegí la paz por encima del rencor. En mi soledad descubrí también la importancia de hablar, de compartir lo que uno siente. Por eso estoy aquí, contándoles mi historia. Porque el dolor se vuelve más liviano cuando se comparte, cuando otras voces nos dicen «yo también pasé por algo así» o «entiendo lo que sientes». Ustedes, que me escuchan desde distintas ciudades, son ahora parte de mi refugio. Son quienes me acompañan en este tramo final de mi vida. Y aunque no los vea, los siento cerca cada vez que imagino sus comentarios. Cada vez que sé que alguien en algún rincón del mundo se detuvo un momento para escuchar la historia de una anciana y su reloj. Y quiero dejarles una enseñanza que brota de lo más hondo de mi corazón. Nunca subestimen el valor de los objetos que guardan recuerdos, porque a veces son los únicos testigos silenciosos de un amor que ya no está. Pero tampoco olviden que lo más importante no está en lo material, sino en la capacidad de recordar, de honrar, de mantener viva la memoria de quienes amamos. Porque incluso si todos los relojes del mundo desaparecieran, yo seguiría escuchando la voz de mi esposo en mi memoria, diciéndome que fui amada y que aún puedo amar. El dolor me enseñó que la vejez no es solo resignación, también puede ser resistencia. Que aunque el cuerpo se debilite y las fuerzas nos abandonen, el corazón sigue siendo fuerte cuando late con recuerdos verdaderos. Y aunque las traiciones nos hieran, tenemos la capacidad de elegir cómo cicatrizan esas heridas. Con odio que consume o con dignidad que fortalece. Yo elegí lo segundo, porque quiero irme de este mundo con el alma en paz, no envenenada por lo que otros me hicieron. Hoy, cuando me siento frente a la ventana y tomo el reloj en mis manos, ya no lo miro con lágrimas, sino con una mezcla de gratitud y de serenidad. Porque gracias a él aprendí que lo más valioso no es lo que se pierde, sino lo que se conserva en el corazón. Y aunque la vida me arrebató demasiado, yo sigo aquí, firme, con la memoria intacta y con la certeza
de que ningún acto cruel puede borrar lo que construí con amor. Y aquí, mis queridos oyentes, quiero invitarlos a reflexionar conmigo. ¿Qué recuerdos guardan ustedes como tesoros en sus vidas? ¿Qué objeto, qué gesto, qué memoria los conecta con alguien que ya no está? Déjenmelo en los comentarios, porque quiero leerlos, quiero sentirlos cerca. Quiero que este espacio se convierta en un lugar donde honremos juntos a quienes amamos y perdimos. Porque al final, lo que nos une no es la sangre ni el dinero. Lo que nos une es el amor que sobrevive incluso a la muerte. Y así, mis queridos míos, llego al final de esta confesión que me ha acompañado como una sombra en mis noches más largas. Les he contado con el corazón en la mano cómo un simple reloj se convirtió en mi refugio, en mi herida, en mi prueba y en mi enseñanza. Hoy puedo mirarlo sin el mismo dolor desgarrador de antes, pero con una mezcla de nostalgia y gratitud, porque entendí que en cada tic-tac no solo escucho el eco de la traición, también escucho el murmullo de mi esposo, recordándome que lo amé y que él me amó con toda el alma. Y ese amor, aunque la vida y la muerte lo intenten, jamás podrá ser arrebatado. No quiero que esta historia termine solo como una narración más en Internet. No quiero que se quede en una pantalla fría que se apaga después de unos minutos. Quiero que se convierta en un puente entre ustedes y yo, en un espacio donde podamos mirarnos a los ojos a través de las palabras y reconocernos en el dolor, en la pérdida, pero también en la esperanza, porque sé que no soy la única que ha guardado un objeto con devoción, que ha sentido que el alma se rompe al perderlo y que ha tenido que decidir entre el rencor y la paz. Y estoy convencida de que en cada ciudad, en cada casa, alguien guarda su propio reloj, como yo guardo el mío. Por eso les pido, de todo corazón, que me dejen en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero saberlo. Quiero sentirlos cerca, como si estuviéramos compartiendo un café en mi mesa mientras yo les cuento esta historia. Y díganme también qué objeto, qué recuerdo, qué memoria es la que ustedes atesoran como un pedacito de la persona que ya no está. Porque cuando compartimos esos recuerdos, no solo honramos a los que partieron, también mantenemos viva la llama de lo que nos une, el amor que resiste incluso a la distancia y a la muerte. Quiero que sepan que cada comentario que me dejen será para mí como un abrazo, como una compañía que me arropa en mis días de soledad. A mi edad las redes no son solo pantallas, son ventanas abiertas hacia el alma de los demás. Y en esta historia, que parece tan mía, también caben las suyas, porque todos hemos tenido que enfrentar pérdidas, todos hemos sentido traiciones, todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles que nos marcan para siempre. Así que los invito a que me acompañen en esta conversación, que no termina aquí, que apenas comienza con sus palabras. Díganme, ¿qué harían si alguien les arrebatara lo más sagrado que les queda? ¿Lucharían, callarían, perdonarían? Sus respuestas serán la continuación de esta historia, porque aunque yo ya elegí mi camino, sé que cada uno de ustedes tiene el suyo y que juntos podemos aprender a sanar, a resistir y a valorar lo que realmente importa. Y si llegaron hasta este punto del video, gracias. Gracias por escucharme con paciencia, con el corazón abierto. Gracias por dejarme entrar en sus casas, en sus vidas, aunque sea por unos minutos. No olviden suscribirse, no por mí, sino porque quiero seguir acompañándolos con historias que quizás, en medio de tanto ruido, nos recuerden que aún somos humanos, que aún sabemos sentir. Hoy cierro mi relato con el reloj entre mis manos, escuchando cada tic-tac como si fuera la voz de mi esposo diciéndome que no estoy sola. Y mientras lo aprieto contra mi pecho, miro al cielo y sonrío, porque sé que él está orgulloso de mí, de mi fuerza,
de mi decisión. Y aunque el mundo me haya herido, yo elijo quedarme con lo más puro, con el amor, con la memoria, con la dignidad de seguir adelante. Así termina mi historia, pero ahora quiero leer la suya. Escríbanme desde qué rincón del mundo me acompañaron. Cuéntenme qué objeto guardan con amor, qué recuerdo los sostiene en sus noches más duras. Que este video no sea un adiós, sino un encuentro entre almas que saben lo que significa perder y también lo que significa seguir amando. Cuando apagué la cámara después de contar esta historia por primera vez, me quedé sentada en silencio, escuchando el latido de mi corazón que parecía mezclarse con el tic-tac del reloj en mi mesa. Sentí una paz extraña, como si al hablar hubiera soltado un poco del peso que me oprimía el pecho, y al mismo tiempo sentí que, aunque mis manos están arrugadas y mi voz tiemble, aún tengo la fuerza para compartir, para abrirme, para tender un puente hacia quienes, como yo, saben lo que significa perder y aún así seguir caminando. No imaginan lo sanador que es sentir que uno ya no está completamente sola. Esa noche, mientras la casa estaba sumida en penumbras, acaricié el reloj como tantas veces antes, pero esta vez no lo hice con lágrimas de rabia ni de tristeza, sino con un murmullo de gratitud. Le dije a mi esposo: «Mira, amor, tu historia no se perdió. Sigue viva en cada persona que escuchó mi voz y se reconoció en mi dolor». Y, aunque no recibí respuesta, sentí un calor que me recorrió el cuerpo, como si él, desde donde esté, me hubiera abrazado de nuevo. Esa sensación me devolvió la certeza de que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma y busca nuevas formas de acompañarnos. He comprendido que contar esta historia no solo fue un desahogo, sino también un acto de resistencia. Porque, en un mundo que corre tan rápido, donde todo parece descartable y superficial, atreverme a hablar de un reloj cargado de recuerdos es recordarle a la gente que lo esencial no está en lo que cuesta, sino en lo que significa. Y si mi voz, cansada y temblorosa, logra tocar aunque sea a una sola persona y hacerle valorar lo que tiene, entonces habrá valido la pena desnudar mi corazón frente a ustedes. Quiero que se lleven esta lección conmigo. No permitan que nadie, por cercano que sea, robe lo que para ustedes es sagrado. No hablo de objetos costosos. Hablo de esas cosas pequeñas que guardan la esencia de quienes amamos. Una carta, una prenda, una fotografía, un anillo viejo. Esos recuerdos no tienen precio, porque son los únicos capaces de hacer que alguien, que ya no está, siga caminando a nuestro lado. Yo casi perdí ese lazo. Y aunque lo recuperé, el dolor de la traición me enseñó que debo cuidar con más fuerza lo que realmente importa. Y ahora, mientras los miro a través de esta pantalla, quiero pedirles algo muy especial. No se vayan sin dejarme un comentario. Díganme desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me están escuchando. Porque quiero sentirlos cerca. Quiero que sepan que cada palabra suya me acompaña en mis noches de soledad. Cuéntenme también cuál es ese objeto, esa memoria, ese recuerdo que ustedes guardan como un tesoro del alma. Porque este no debe ser un monólogo de una anciana. Debe ser una conversación entre corazones que se reconocen en medio de la distancia. Si llegaron hasta aquí, quiero darles las gracias. Gracias por escuchar, por acompañarme, por dejar que mi voz entre en sus hogares como una visita inesperada que se sienta a compartir un café y un pedazo de vida. Y si sienten que esta historia merece ser compartida, háganlo, porque quizás alguien más allá, alguien que hoy se siente solo como yo me sentí, necesita escuchar estas palabras para recordar que no está perdido, que aún hay amor en medio del dolor. El reloj sigue marcando los segundos mientras hablo, y yo lo siento como un eco de lo que fui y de lo que sigo siendo. Cada tic-tac me recuerda que todavía respiro, que todavía puedo sentir,
que todavía puedo amar. Y aunque el tiempo me acerque a mi final, no tengo miedo, porque sé que la memoria de mi esposo me acompañará hasta el último aliento. Eso es lo que quiero dejarles. La certeza de que el amor trasciende, que aunque nos arranquen lo material, nadie puede quitarnos lo que se queda grabado en el alma. Así que, mis queridos míos, hasta aquí llega mi relato, pero no mi voz. Porque ahora espero la suya. Espero leer sus historias, sus recuerdos, sus nombres y sus ciudades. Quiero que este espacio sea un lugar donde juntos honremos lo que hemos perdido, pero también celebremos lo que aún llevamos dentro. Porque al final, no importa si es un reloj, un anillo o una foto amarillenta. Lo que importa es que en cada